Bueno, continuando con la siguiente exposición, brevemente haremos una reseña, para no cansarnos un poquito, sobre cómo las imágenes nos ayudan un poco en lo que es los genitales en el varón, ¿no? Lo que se refiere básicamente a testículos y el órgano reproductor masculino. Como dice acá, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Muchos de nosotros soñamos con ser especialistas, algunos sueñan con ser cardiólogos, oftalmólogos, cirujanos plásticos, quizás alguno por ahí sueñe con ser neurólogo o cirujano oncólogo, pues las puertas están abiertas y los sueños también. Esforcémonos y consigamos nuestros sueños. Empezaremos hablando nuevamente sobre la anatomía del testículo. El testículo, saben que son las gónadas masculinas, que cuando son niños o fetos están al lado del riñón prácticamente, y mientras va creciendo estas gónadas va descendiendo, ¿sí? Pero en su extremo inferior tenemos un ligamento que se llama gubernaculum testis. Este gubernaculum testis prácticamente jala el testículo hacia el escroto. Y en el descenso del testículo hacia el escroto generamos una invaginación del peritoneo que se llama el conducto peritoneo vaginal. Este conducto peritoneo vaginal debe obliterarse aproximadamente al año. Si no se oblitera, genera algunas patologías frecuentes que veremos ahora, como es lo que es, por ejemplo, la presencia de hernias inguinoescrotales, lo que son hidroceles congénitos, quistes en esa zona, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si este gubernaculum testis no cumple la función normal de descender el testículo hacia el escroto? Encontramos una patología muy importante como lo que es la criptorquidia. Entonces, esa es una de las causas presentes. Y a medida que el testículo va descendiendo desde la posición abdominal que tenía, el costado de los riñones, hacia el escroto, va jalando unas capas. Y como podemos ver, tiene una fascia espermática externa, tiene un músculo cremaster y fascia de cremaster, y tiene una fascia espermática interna. Qué bonito, ¿no? O sea, el testículo está envuelto. La fascia espermática externa viene del músculo oblicuo externo. El cremaster viene del oblicuo interno y la fascia espermática interna, la fascia transversal. Entonces, no hay duda que el testículo desciende desde su posición intraabdominal hasta la posición escrotal. Cuando uno ve, ya sea pediatra, cirujano pediatra o urólogo, las patologías que el testículo puede tener son muy variables. Encontramos testículos criptorquidios intraabdominales, encontramos criptorquidia a nivel inguinal, a veces lo encontramos en el tercio superior de la bolsa escrotal, o a veces lo encontramos ectópicamente, ni siquiera está en el canal inguinal, está por fuera, y todo por una anomalía en cuanto a su descenso del testículo. Algo que también debemos repasar es el cordón espermático que une el testículo, que está conformado por la arteria testicular, como dice acá, espermática, la arteria del conducto deferente, la arteria cremasteriana, el plexo venoso pampiniforme, los vasos linfáticos y nervios. Algo que debemos saber porque es pregunta de examen, la cosa que ustedes quisieran postular. El testículo cumple diversas funciones. Si vemos en esta imagen muy curiosa, pero sí, es importante, los varones debemos hacernos nuestro autoexamen. Al igual que las mujeres deben hacerse su examen mamario, perdón, los varones de igual manera tienen que hacerse su autoexamen. ¿Cuántos tumores testiculares existen? ¿Cuántas veces podemos encontrar ciertas malformaciones, quistes, etcétera, simplemente realizando un autoexamen? El testículo conforma dos funciones, una función endocrina y una función exocrina. Cumple la función de la espermatogénesis y también cumple la función de producir células masculinas como lo que es la testosterona, que luego se convertirá en dihidrotestosterona. Algunas imágenes de nuestra querida Arequipa. Y continuando, si vemos estos gránulos, vemos que es esas bolsitas que aparecen acá, que a veces se encuentran por una ecografía, son las apéndices testiculares, que son restos embrionarios, como dicen en la diapositiva. Encontramos las hidátides de Morgani, que puede ser pediculada o puede ser séssil, que son restos embrionarios de los conductos de Müller. Más imágenes de nuestra querida Arequipa. ¿Y qué examen nos va a ayudar sobre todo en lo que es la patología de los testículos? ¿Creen ustedes que le pediría yo una tomografía?
¿Le pediría una resonancia, una gamografía, una radiografía? Pues no, le pediría muy sencillamente una ecografía testicular, porque la sensibilidad que tiene una ecografía testicular en esta zona es del 89-90%, es bien alta. Entonces las diferentes patologías que podemos encontrar acá van a ser diagnosticadas simplemente con una ecografía. Como dice acá, es la técnica ideal para la exploración de dicha zona. Y si utilizamos Doppler, es mucho mejor. En ocasiones se completa con estudio de epipedestación, o sea, el paciente está parado y le sigo tomando la ecografía. ¿Cuándo hago estos estudios? Cuando quiero detectar lo que es varicocele, cuando quiero detectar la presencia de una hernia inguinoescrotal, lo hago para la paciente. ¿Qué indicaciones del estudio con ecografía? Historia de dolor escrotal, valoración de masas palpables. Un nódulo sólido se va a identificar muy fácilmente en una ecografía. Búsqueda de un tumor primario. Seguimiento de pacientes operados de tumor testicular, del escroto agudo, básicamente lo que es una orcoepididimitis o una torsión testicular. Ambos se conocen con el nombre de testículo agudo. Traumatismos, infecundidad primaria y secundaria. Es muy frecuente que los varones lleguen con su pareja diciendo, no puedo tener hijos, doctor. ¿Qué le pido? Partamos de una ecografía. Varicoceles, testículos no palpables, criptorquidia, etc. Como bien sabemos, el testículo tiene un órgano encima de él que es el epidídimo. Este epidídimo tiene la forma de una coma, con una cabeza, un cuerpo y una cola. Cuando uno toma una ecografía, no vemos lo que es el cuerpo ni la cola, solamente vemos lo que es la cabeza. No nos olvidemos que el testículo se encuentra envuelto por una túnica bien adherida, que es la túnica vaginal. La túnica vaginal presenta dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Y entre estas dos hojas hay la acumulación de un líquido, aproximadamente 5 a 10 centímetros, que permite la lubricación del testículo. Pero ¿qué pasaría si este líquido va aumentando cada vez más y más? Tenemos una patología conocida con el nombre de hidrocele. De igual manera, si aparecen quistes a nivel del epidídimo, tenemos algunas lesiones, que es el espermatocele. Si vemos esta ecografía, vemos el testículo, vemos el epidídimo, pero está el epidídimo envuelto con un poco de líquido. ¿Y a qué se debe esto? La mayoría de veces a un proceso inflamatorio, como lo que es la epididimitis. No se olviden que en nuestro medio es muy frecuente la tuberculosis. La tuberculosis no se aleja de lo que es el árbol urinario, está ahí presente. Y dentro de todos los árboles, de todo el aparato urinario que puede estar afectado de la tuberculosis, en primer lugar está el riñón y en segundo lugar está el epidídimo. El epidídimo se afecta con tuberculosis, sí, y a veces genera, pues, ¿no? Uno toca el palpa el epidídimo y está rosariado, engrosado, y es una de las causas que debemos estudiar. ¿La ecografía Doppler testicular nos va a ayudar en la patología del testículo? Pues sí, nos va a ayudar bastante, sobre todo en dos patologías y sobre todo su ayuda va en lo que es el escroto agudo. Cuando un paciente tiene torsión del testículo, ¿cómo estará su ecodoppler? Estará ausente con un silencio espectral tremendo, porque el testículo ha girado, se ha torcido, intra o extravaginal, eso ya lo veremos después, pero no hay flujo sanguíneo, no hay nada. ¿Qué pasará si el paciente tiene una sospecha de orcoepididimitis? ¿Qué significa? Hay una inflamación o infección del testículo. ¿Cómo estará su ecografía Doppler? Pues encontraremos un testículo con flujo vascular totalmente aumentado. Entonces vemos cómo el Doppler se encuentra totalmente útil en nuestro medio. Dice acá, la arteria testicular y sus ramas tienen un patrón de baja resistencia, flujo diastólico alto, con un índice de resistencia entre 0.48 y 0.75. Les va a ayudar, sí, pues más para especialidad. Hay unas imágenes de Arequipa que vemos qué bellos artistas, cómo plasman lo que ven en la vida real y cómo lo mimetizan hacia las pinturas. ¿La resonancia magnética nos va a ayudar? Sí. Como dice acá, las principales indicaciones para la utilización de la resonancia magnética son la evaluación de la patología intratesticular, la distinción entre lesiones intra y extratesticulares, útil en el testículo no descendido. Por ejemplo, me llegó hoy día, ayer un pacientito a la clínica San Juan de Dios, un niñito de 7 años que por ecografía no se encontraba el testículo. Se le pidió una tomografía
y no se encuentra el testículo, no está en la cavidad abdominal ni nada. ¿Qué opciones tenemos para este niño? Pues estamos preocupados, 8 años. El gran riesgo de un niño que no se le encuentra el testículo es que haga en un futuro un tumor testicular, ¿no? Entonces tenemos otras opciones para tratar de ubicarlo, como una resonancia magnética o incluso pedir una gamografía testicular. Entonces, las herramientas están, solamente hay que saber cuándo las indicamos. Nuevamente, más imágenes de nuestra querida equipa, son distintas formas. Miren acá, por ejemplo, la resonancia magnética, qué bonito dibuja los testículos, qué bonito dibuja en un corte coronal lo que es el pene en cuanto a sus cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un tumor testicular del lado derecho, se le hizo una orquiectomía radical y a pesar de que se le ha hecho una orquiectomía radical, tengo los marcadores elevados? ¿Qué pasó? Y palpo en el testículo del contralateral una cierta lesión, estoy en sospecha, la ecografía no me ayuda, ¿qué hago? Le saco los 2 testículos y es joven, le quito la posibilidad de que tenga descendencia en un futuro, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, la resonancia magnética me va a ayudar bastante en identificar a estos pacientes en los cuales se sospecha algún tipo de lesión intratesticular. Algunas patologías del testículo, el hidrocele. Vemos acá en una ecografía qué bonito se dibuja. Acá el testículo y la gran cantidad de líquido. Vemos la sombra negrita, ese es el hidrocele del líquido. Causas de hidrocele. La primera, infecciosa. La segunda, inflamatoria por un traumatismo. Y la tercera, idiopática. No se sabe la causa. Un 10% a 15% de las causas de hidrocele se debe a tumores testiculares. Así que no debemos descartar la patología tumoral como causa de hidrocele. Los hidroceles pueden ser congénitos o adquiridos, sí. Como bien presenté en mis diapositivas en un comienzo, la persistencia del conducto peritoneo vaginal y su alteración en cuanto a su obliteración en alguna de las partes puede generarnos unos hidroceles enquistados en esa zona. Ahora, puede ser que no se acumule líquido, sino se acumule sangre, o se acumule pus. Entonces encontramos lo que es el hematocele, encontramos lo que es el piocele. El hematocele viene a ser la acumulación de sangre dentro del contenido escrotal. Pregunté siempre los antecedentes, si es que encontrábamos. La ecografía nos va a ayudar bastante, sí, porque no va a ser el contenido homogéneo. Si visualizamos con la anterior, vemos acá como unas zonas hipodensas, vemos como unos tabiques, eso es sangrado. Siempre pregunta si hubo algún antecedente traumático, pregunta siempre si hubo alguna intervención quirúrgica. Piocele, pues miren acá, este contenido para nada es homogéneo. Si lo comparamos con el testículo es diferente. Piocele, ¿dónde se presenta? Cuando siempre haya la sospecha de una orcoepididimitis, una celulitis escrotal. Cuando el paciente presentó fiebre, ¿no? Vemos, y ya que se siembra lo que les digo a mis alumnos, correlación clínica. Tenemos que correlacionar los síntomas que encontramos en el paciente con los hallazgos por ecografía. Obviamente el piocele sí se tiene que drenar, se tiene que operar, se tiene que sacar esa pus, si no, no vamos a solucionar el problema. Varicocele, qué bonita imagen. Podemos ver acá por la ecografía unos túbulos, podemos ver unas imágenes redondeadas. ¿Y qué es el varicocele? Es la dilatación de las venas testiculares del plexo venoso campiniforme. ¿Dónde drena la vena testicular del lado izquierdo y del lado derecho? ¿Por qué es más frecuente el varicocele en el lado izquierdo que en el lado derecho? Simplemente por una cuestión anatómica. ¿Ok? La vena testicular del lado izquierdo drena en la vena renal, formando un ángulo perpendicular, o sea, hay un defecto anatómico ahí, por eso es más frecuente. En cambio, en el lado derecho, la vena testicular derecha drena directamente en la vena cava, por eso no se presenta. ¿Qué pasaría yo si encuentro un caballero, y eso pasó de 50 años, que va a la consulta por molestias a nivel lumbar, dentro del examen, que fue muy escaso, se le encuentra que tiene un varicocele del lado derecho. Lo opero del varicocele del lado derecho, y a los 6 meses el paciente está con hematuria, el paciente está con pérdida de peso, está mal. Pues el trastorno que generó el varicocele derecho fue un tumor. Entonces, eso es decir de moraleja. Varicocele en persona adulta y del lado derecho, ojo, no es propiamente secundaria el varicocele a un problema de las varices, sino es una tumoración, es algo que está afectando retroperitonalmente el drenaje normal de las venas testiculares.
Entonces tenemos que explorar a nuestro paciente. Entonces, como dice acá, con la aplicación del Doppler de color se detecta un incremento del flujo venoso que aumenta con las maniobras de Vasalva. Ojo, no todos los varicoceles se operan, ¿no? Hay grados también. Vemos qué bonitas imágenes vemos acá con el ecodoppler, cómo la sangre se ingurgita, cómo vemos ahí los vasos hinchados. Algo que es muy frecuente y les apuesto con toda seguridad que alguno de ustedes jóvenes que está acá debe tener un quiste a nivel del testículo, o quizás un quiste a nivel del epidídimo. No les pido que se examinen ahora, pero con toda seguridad les digo que alguno de ustedes debe tener porque es muy, muy frecuente. Y cuando hacemos una ecografía, vemos esto, vemos una imagen por acá quística que está en el testículo, puede estar con contenido de líquido seminal, puede estar con contenido lipídico, etcétera, etcétera. Pero ojo, no todos los quistes a nivel del testículo se operan, ¿ya? ¿Cuándo se opera un doctor entonces? Yo que tengo quiste, me dicen. Entonces, cuando por ejemplo es más de 2.5 centímetros, cuando genera dolor o cuando hacen infecciones a nivel genital, ahí se opera. Vemos acá, por ejemplo, el espermatocele. El espermatocele es un quiste con nombre propio que se ubica a nivel del cordón espermático, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, sí, porque le genera bastante molestia a nuestro paciente. Vemos acá otra imagen bonita, acá está el testículo, pero acá encontramos una lesión también, ¿no? Como si fuera un testículo adyacente, pero que a la ecografía se ve con contenido líquido, no con contenido sólido. Eso es un espermatocele. La torsión testicular, vemos acá, ¿no? Muy bonito cómo el testículo está torcido. Como ya les mencioné, ¿qué estudio me va a ayudar a diferenciar una cosa de la otra? La ecografía Doppler testicular, chicos. La ecografía Doppler testicular me va a permitir ver si ese testículo tiene flujo sanguíneo o no. En este caso podemos ver cómo el testículo está totalmente torcido. ¿Cuánto de tiempo vida media tiene un testículo que se ha torcido? Hasta las 6 horas. Entonces, si le llega a respuestas su mamá con su niño diciendo, doctor, mi hijita está con mucho dolor, con náuseas, vómitos, desde el día de ayer está con el dolor en el testículo, siento que se le ha encogido, llega donde ustedes, pues no les den esperanzas y le digan, señora, sí, creo que el testículo se ha torcido, lo van a salvar ahí, el doctor Oviedo lo va a salvar. Pues no, no les hagan falsas esperanzas, porque el tiempo de vida máximo tiene 6 horas. Pero cuando transcurre más de 6 horas, el testículo ya sufre cambios, sufre daños en esa zona. Dice, la ecografía Doppler color tiene una sensibilidad aproximada del 95% con una precisión diagnóstica del 95 a 100% de los casos, frente a una sensibilidad aproximada de la gamografía de 86 a 96%. Me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar un poquito de urología, uno de los exámenes que también se utilizaba para la que es la torsión testicular es la gamografía. Pero si comparamos costos, la utilidad entre una ecografía de una gamografía, pues es abismal. Basta una ecografía Doppler, en la cual es la sensibilidad del 100% para hacer el diagnóstico de torsión testicular. ¿Ok? Ahora, ya para finalizar el tema siguiente, ¿cómo nos podemos ayudar de las imágenes en el tema de erección, ¿no? Sabemos que la fisiología de la erección peniana resulta de la interacción compleja de fenómenos vasculares, tisulares, neurológicos, hormonales y psicológicos, ¿no? Generalmente se describen 4 fases: la flacidez, tumescencia, rigidez y detumescencia. ¿Cuál es la patología más frecuente en el varón? La disfunción eréctil. Así que si hay aquí algún varón que tenga ese problema, pues no esté asustado, no esté preocupado, tiene solución. ¿Ok? Entonces, las fases de la erección son las siguientes. La flacidez. Normalmente el músculo liso de los cuerpos cavernosos se encuentra contraído. No llega sangre, está contraído. Y cuando empieza el estímulo eréctil en los varones, ¿no? Sea mediante visual, mediante, ¿no?, el mismo acto sexual, empieza a relajarse este músculo liso y empieza a llenarse de sangre estos sinusoides que se encuentran a nivel de los cuerpos cavernosos y empieza a haber la tumescencia. Finalmente empieza a haber la fase de rigidez, cuando se produce un fenómeno veno-oclusivo, donde las venas epifisiarias de los cuerpos cavernosos hinchadas obstruyen y tapan lo que son los cuerpos cavernosos y se produce la erección. Y finalmente viene la fase de tumescencia, cuando ya acabó el varón y el penecito cayó. Entonces, eso es una fase de tumescencia.
Entonces, ¿quién determina la fase de tumescencia? Lo que son las drogas adrenérgicas. Entonces, como dice acá, ¿cuáles son los requisitos necesarios para que haya una buena erección? Un sistema neurológico normal, flujo sanguíneo suficiente intacto, músculo liso corporal con capacidad de respuesta apropiada, mecanismos venosos intactos. Como yo les digo a mis pacientes, la disfunción eréctil no es más que la punta de un iceberg. La disfunción eréctil se asocia a otras patologías, sí. ¿Paciente diabético tendrá disfunción? Sí. ¿Paciente con alteración neurológica también tendrá? ¿Paciente con hiperlipidemia? Sí. ¿Paciente sedentario también? Sí. Es por eso que la disfunción eréctil no es un problema solamente del urólogo, es un problema en el cual se involucra a varios especialistas, pero tiene solución. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo más o menos yo estudiar lo que es la disfunción eréctil vía ecográfica? Pues hacemos algunas pruebas, ¿no? Utilizamos la ecografía Doppler. Claro que sí. Si en ese estado flácido yo le tomo una ecografía Doppler a mi paciente del pene, pues voy a encontrar que el calibre de las arterias del pene, sobre todo la dorsal, la cavernosa y la bulbo uretral, estarán con un diámetro bastante disminuido, ¿cierto? Ajá. Pero si le doy una droga que genere una dilatación, ¿no?, de ese músculo liso, por ejemplo, una prostaglandina E1 o la papaverina, entonces automáticamente se va a producir una relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos y va a entrar a la sangre. Y automáticamente, si yo le tomo una ecografía Doppler de ese pene, voy a encontrar que las arterias en esa zona van a estar dilatadas. Entonces sí funciona. Pero no lo puedo dejar así al paciente, ¿cierto? Imagínense, le coloco una droga que genera una vasodilatación y le digo, váyase a su casa, ¿no? Su esposa estará feliz, pero él, ¿cómo se encontrará después, no? Entonces le tengo que dar una droga vasoactiva. ¿Y qué droga vasoactiva? Le coloco, por ejemplo, una epinefrina o una etilefrina. Esta epinefrina o etilefrina la coloco y prácticamente el paciente se lleva la detumescencia. ¿Ok? Entonces, toda esta fase se puede monitorizar gracias a una ecografía, ¿no? Una ecografía Doppler. Esto es algo complejo de estudiar, pero es algo que puede solicitarles a un paciente que les llega diciendo, doctor, tengo problemas en cuanto a la disfunción eréctil, ¿no? Y podemos ver en esta imagen muy bonito, por ejemplo, en el estadio A es un estadio flácido, no llega sangre al órgano viril. Tras la inyección encontramos un pico sistólico de 30, ¿no? Entonces ya está creciendo el pene. Y ve la fase de detumescencia cuando ya le empiezo a colocar la droga vasoactiva. Y esto es algo importante, ¿no? No sé, a veces les puede llegar por la emergencia de sus hospitales un caso de priapismo, ¿no?, que es la erección sin estímulo sexual por más de 6 horas, en el cual el pene es erecto, no sabe qué hacer, el paciente está con mucho dolor, etc. Existen dos tipos de priapismo isquémico y no isquémico, pero eso es un poquito más de especialidad. Pero la primera maniobra que deben hacer ustedes es la colocación de una droga vasoactiva, por la misma fisiopatología que les he dicho, ¿no? Colocación de etilefrina, aproximadamente una dilución de 1 en 1000, una jeringa de tuberculina en los cuerpos cavernosos, y siempre, chicos, monitoricen lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Estamos colocando prácticamente una bomba para que ese pene se vuelva detumescente. ¿Ok? Entonces, finalmente ya me despido. Espero que les haya gustado la exposición. Y acá unas imágenes, seguramente muchos de ustedes estarán con apetito. Creo que los organizadores nos van a invitar. Y les agradezco su persistencia y, bueno, su atención. Gracias.